Bienvenidos a este episodio de Substantial Matters, Life and Science of Parkinson en español. Soy René Sánchez Meza, su anfitrión para los episodios en español. En la Parkinson's Foundation queremos que las personas con Parkinson y sus familiares reciban la atención y el apoyo que necesitan. Una mayor atención inicia con el progreso de la investigación, lo que lleva a una vida de mayor calidad. En esta serie de podcasts resaltamos los frutos de esa investigación, los tratamientos y las técnicas que pueden ayudarle a tener una vida de mayor calidad, así como la investigación que puede resultar en un mejor mañana. Muchas personas asumen que los problemas para tragar o la disfagia solo ocurren en las etapas más avanzadas de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, estos cambios pueden desarrollarse gradualmente y aparecer antes de lo esperado. La detección temprana es fundamental. Identificar las señales puede ayudar a las personas con Parkinson y a sus seres queridos a obtener el apoyo y la atención que necesitan. En la primera parte de estos 2 episodios hablamos con Marta Suárez Torres, terapeuta del habla y el lenguaje y aliada en el cuidado de su esposo con Parkinson, sobre cómo los cambios al tragar pueden afectar a las personas con la enfermedad del Parkinson y cuándo es momento de buscar ayuda de un especialista. También comparte estrategias para reconocer cambios en casa, manejar la deglución de manera segura y explica cómo los familiares y seres queridos desempeñan un papel importante al informar cambios con el tiempo. Manténgase atento a la segunda parte de este episodio, donde continuamos nuestra conversación con Marta, quien nos hablará sobre cómo abordar los desafíos de comunicación al cuidar a alguien con Parkinson. Muchas personas asumen que los problemas de deglución solo ocurren en las etapas avanzadas del Parkinson. ¿Es eso cierto? Bueno, es una gran oportunidad para romper ese tabú, porque eso no es cierto. Ya hay suficiente evidencia científica que nos muestra que la deglución no es un problema de etapa final en el Parkinson, es un problema que se presenta desde estadios iniciales. Hay un gran peligro invisible, que es aquel que llamamos la aspiración silente, y debemos empezar como especialistas a pensar que la deglución no es solamente esa fase faríngea de la garganta, por decirlo de algún tipo, de alguna manera sencilla. La deglución empieza desde que me meto el alimento en la boca. Y en Parkinson, entonces vamos a tener, por ejemplo, la rigidez o la bradicinesia, que ya empiezan las fallas en la preparación de ese bolo en boca. Esa es la fase oral. Tenemos que pensar que los problemas de deglución comienzan desde esa fase oral e incluso desde fases anteriores, como es la preparatoria, cuando uno ya ve ese alimento, uno empieza a segregar saliva, los olores se le vienen a la mente, nos relacionamos positivo o negativamente. Entonces, ya no es la deglución, los problemas de deglución en estadios tardíos, sino en fases iniciales, y debemos tratar de abordar al paciente desde el momento del diagnóstico y trabajar toda esa educación de cuáles son los patrones correctos de deglución, desde incluso cómo preparo el alimento en boca, no cuando ya voy a tener los problemas para tragar propiamente dicho, que es lo que antes, hace 25, 30 años, se decía. Ya sabemos que los problemas de deglución, suficiente evidencia, repito, que se presentan desde la etapa inicial, por lo que ya les estoy explicando. Entonces hay una importancia crítica en esa detección precoz para que nos va a permitir como especialistas aportar calidad de vida, no solamente a la persona con Parkinson que va a sufrir en carne propia esos problemas de deglución, sino también a esa familia, a ese compañero, a esa esposa, hijo, a ese cuidador o aliado en el bienestar, que también va a sufrir las consecuencias de tener un familiar con problemas de deglución. Marta, ¿cuáles serían las señales tempranas de que la deglución puede estar cambiando en una persona? Bien, esos son lo que llamamos ahora las banderas rojas de deglución. Entonces, hay unos signos sutiles que la persona con Parkinson y la familia a veces suelen ignorar o son tan sutiles que creen que es algo normal. Pero en Parkinson tenemos que estar atentos no solamente en presencia del alimento, porque generalmente dicen, no, bueno, cuando como toso, ajá, pero cuando no comes también toses, cuando estás descansando, durmiendo, también o toses o carraspeas. Entonces, esto también es importante, no es solamente cuando estoy con alimento en la boca, sino cuando estoy sin alimento en la boca también. Y esas banderas rojas van desde la tos, el carraspeo, cambios en la voz. Esa clásica se llama voz húmeda, que es como un gorgojeíto que la gente habla y es como un gorgojeíto ahí en la garganta. Eso es que hay residuos
en esa laringe que no deben estar ahí. Por ejemplo, que los tiempos de comida se aumentan. Dice, bueno, es que se está demorando más tiempo en comer. Eso es otra bandera roja. Otra bandera roja es la servilleta, que la servilleta empezamos a observar que esa servilleta cuando la persona con Parkinson está comiendo se queda un poquito más sucia de lo normal. Cuando la persona se va a cepillar y hace el enjuague bucal, los residuos que quedan en lavamanos, cuando vemos que de repente hay cada vez más residuos chiquiticos después de ese cepillado, esa es otra bandera roja de que algo está pasando con la deglución. Cambios, por ejemplo, en la preferencia de las consistencias. No, mira, yo prefiero, yo conchale, ese arroz tan sequito y sueltico, ¿será que tú me lo puedes preparar un poquito más, más tipo sushi, más esponjado, más húmedo, más compacto? Eso también son esas alertas, esas banderas rojas. Cuando comienzan, por ejemplo, también a ingerir menos alimentos, cuando ese plato dejan comida, cuando hay pérdida de peso injustificada, hay fatiga, hay babeo, cuando hay una sensación de que hasta atascamiento, es decir, mira, yo como, pero siento como que algo en la garganta que es distinto a antes. Todas estas y quizás otras más son esas señales de alerta y esas banderas rojas de que algo está sucediendo con el proceso de la deglución. Marta, A menudo, perdón. Sí, sígale. ¿A menudo qué? sí, fíjate, esto para cerrar esta parte, ¿no? Las familias en consulta me dicen, mira, es que él o ella, qué sé yo, no tiene ganas de comer o ha cambiado sus gustos. Resulta que cuando indagamos un poquito en que, bueno, ¿por qué es eso? ¿Cómo es eso de que no quiere comer más o cambia los gustos? Nos damos cuenta de que esas son las señales de alerta. Y si observamos esto, no estamos ante una cuestión de simplemente de gustos o de mala crianza o de cambio, no, sino estamos ante una gran oportunidad para nosotros como especialistas de hacer una intervención temprana y evitar problemas. Relacionado con esto que nos está diciendo de la tos, del garraspeo, cuando las personas están comiendo, algunas personas no le dan tanta importancia y dicen tal vez toso al beber agua, pero no es gran cosa. ¿Qué les pudiéramos decir y en qué momento se debería considerar ya consultar a un especialista en esta situación? Sí, lo primero es que si esa tos o ese carraspeo o todo esto que hablamos, empiezan como que a presentarse con cada vez más frecuencia o empiezan a aparecer incluso sin estar comiendo, es el momento de llamar al especialista, aunque vuelvo y repito, aprovecho la oportunidad. Hoy día sabemos que buscar al especialista en deglución se debe hacer desde que se hace el diagnóstico de Parkinson, no cuando ya estamos teniendo los problemas, porque así aprovechamos esos mejores momentos, tanto cognitivos como motores, como emocionales de la persona con Parkinson, en enseñar los patrones correctos y ralentizar. Hablando del especialista, su profesión es fonoaudiólogo. Para las personas que no están familiarizados con este término, con esta profesión, ¿qué nos puede decir usted de qué hace un fonoaudiólogo y cómo se le puede llamar a esta profesión en otros países? Ujú. Sí, ciertamente tenemos una variedad, un abanico de denominaciones para la misma profesión. En algunos países se llama fonoaudiólogo, en otros terapista del lenguaje, en otros logopeda, en otros patólogo del habla y del lenguaje, como en el caso de Estados Unidos por las siglas en inglés de SLP, es Speech Language Pathologist, pero es lo mismo, somos el mismo profesional y nuestro rol es evaluar, diagnosticar, pronosticar, ralentizar, prevenir y asesorar. Ajustar, por ejemplo, estrategias según el estadio de la fluctuación on-off o el estadio de la enfermedad, perdón, el estadio de la enfermedad o cómo son las fluctuaciones de ese paciente y ajustarlas a las nuevas necesidades, en este caso alimentarias, de cada persona. Nosotros lo importante es la seguridad del paciente y mantener esa vía aérea, la nutrición, la hidratación adecuada para, por supuesto, tener una persona con Parkinson bien nutrida e hidratada va a ser importante para que responda de la mejor manera posible al tratamiento. Ya nos comentó
Marta, que desde que se diagnostica a una persona con Parkinson debería acudir con un fonoaudiólogo, pero ¿qué se puede esperar durante una evaluación de deglución para un paciente, en este caso con Parkinson, y qué tipo de herramientas se utilizan para evaluar los cambios que está experimentando este paciente? Bien. En el consultorio, nosotros realizamos, bueno, algo importante, también las evaluaciones las podemos hacer en domicilio, porque a veces tenemos barreras de traslado o barreras de distancia y las podemos hacer también en casa. Pero básicamente, la evaluación de deglución del especialista trata de una valoración clínica. Es el consultorio, es ese lugar donde vamos a validar las observaciones del paciente y de la familia. Y vamos a aplicar unas herramientas estandarizadas que son usadas específicamente para Parkinson. Evaluamos la deglución, hacemos el análisis del control, por ejemplo, motor oral, cómo es la fuerza lingual, cómo es el tiempo del tránsito de esa preparación del bolo, se aportan distintas consistencias, se evalúan, por ejemplo, los pares craneales involucrados en los procesos de deglución y de fonación y de respiración, todo eso se evalúa, siendo el gold estándar a nivel mundial que una vez que uno realiza esa valoración clínica, comprendida en todos esos órganos articulatorios involucrados en los procesos de deglución y esos receptores a nivel neurológico, se debe mandar al paciente a son dos las evaluaciones, una o la otra. Una es la videofluoroscopia de deglución, en inglés por sus siglas MBSS, que consiste en una evaluación de rayos X. El paciente está en una sala de rayos X en donde se le aportan con contraste distintas consistencias del alimento, es decir, líquido, néctar, pudín, sólido, incluso se le pide, mire, si usted tiene alguna consistencia que le cueste, traiga esa consistencia y se evalúa eso. Y eso es como una película. Tenemos unos rayos X, que es una película que se ve claramente desde que se aporta en boca, cómo el paciente es el movimiento lingual, el sello labial, cómo es la presión de la lengua contra el paladar, cómo es ese tránsito a la faringe. Incluso se llega a ver todo el tránsito hasta la cámara gástrica. Es una evaluación muy que arroja una visual objetiva de cómo está el proceso de deglución de ese paciente. Y el otro gold estándar es la videoendoscopia de deglución, que es una fibra óptica con una cámara en el extremo que se introduce por vía nasal y se va evaluando, eso lo hace generalmente el otorrino con el especialista en deglución y se va observando y una vez llegada la cámara a donde está se ve esa laringe desde la parte de arriba, también se tiñen consistencias, las mismas consistencias que mencioné en la otra evaluación y se aportan y se va viendo cómo es toda la mecánica de ese paciente manejando cada bolo. Y eso nos va a dar resultados objetivos e instrumentales, que es el estándar para el diagnóstico de la deglución de la disfagia en el paciente con Parkinson. Eso es lo que hacemos en el consultorio. Marta, no todas las personas tienen acceso tal vez inmediato a un fonoaudiólogo, a un especialista en este tipo de estudios. ¿Qué deberían vigilar las personas con Parkinson y sus seres queridos para ayudarlos a apoyar en este proceso de deglución y que sea más seguro? Sí. Importantísimo eso porque es totalmente cierto. No todos tienen acceso inmediato y a la mano, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte de cómo asesoramos a la persona con Parkinson y a su cuidador para que en el hogar se haga también el tratamiento. Vamos a usar en la figura de ese paciente y ese cuidador como socios del plan que no podemos llevar a cabo a nivel presencial. Entonces, es importante saber, tener claro que en Parkinson el tratamiento, al igual que por supuesto la enfermedad, es dinámica, no es estática, es muy cambiante. Lo que nos puede funcionar hoy, de repente mañana, en 2 semanas, en 6 meses, ya no nos va a funcionar debido a esa progresión que todos sabemos y tenemos que estar claros que es así con la enfermedad. Si el paciente, por ejemplo, no tiene ese acceso a ese apoyo profesional constante, presencial, tenemos herramientas, por ejemplo, como la teleterapia. Tenemos herramientas como, por ejemplo, casi todos tenemos acceso a un teléfono celular, a un WhatsApp, a un Telegram, en donde podemos enseñarle al paciente y a su cuidador a cómo hacer las grabaciones.
usted me va a grabar al paciente así, 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 lo va a hacer desde este ángulo, de esta manera, usted me manda los videos. Es decir, es importante a ese compañero, ese cuidador, a ese aliado, ellos van a ser los ojos nuestros en casa. Ellos no necesitan saber técnicas complejas, solo necesitan realmente es aprender a observar los cambios y a reportarlos. Esa información muchísimas veces es más valiosa que cualquier examen instrumental que podamos realizar, ¿ok? Y las estrategias que se recomiendan para el hogar, por ejemplo, en toda esta parte de inclusión son unas cuantas. Una de ellas es la higiene oral, cepillarse los dientes, cepillarse esa boca, esa lengua como debe ser, incluso después de tomar café. Después de tomar el café, usted se va a cepillar los dientes porque esa higiene oral es la mejor medicina si no tenemos a un terapeuta cerca, porque esa mejor medicina es una boca limpia. Esa boca limpia va a prevenir que cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier residuo alimentario que quede en boca pase a los pulmones porque tenemos las neumonías por aspiración, especialmente esas microaspiraciones silenciosas, silentes, que tanto conocemos que se dan en Parkinson. Entonces, una medida es higiene oral. La boca limpia siempre. Otra medida que se recomienda son modificaciones, por ejemplo, ergonómicas y del entorno, que la postura de la persona al comer debe ser postura de 90 grados. Como siempre le digo a mis pacientes, postura de rey, postura de princesa, rectos, para proteger esa vía aérea. El entorno debe ser un entorno cero distracciones, sin pantalla, sin televisor, sin radio, sin teléfono, sin tableta, porque la comida, el proceso de alimentación requiere toda la atención cognitiva de ese cerebro, de esa persona que está comiendo, que debe comer en estadio on. No se debe comer en off porque hay un gran riesgo de atragantamientos o de microaspiraciones. Hay otras alternativas como por ejemplo, se le enseña al paciente y a la persona que debe adaptar la dieta. Si hay un alimento que cause tos, cause esfuerzo, yo no me siento cómodo comiendo eso, bueno, se modifica. No comemos más eso hasta que no tengamos la posibilidad de estar con nuestro profesional cara a cara. Priorizar las texturas también es importante si tenemos dificultades, siéndolas más fácil, las texturas que son homogéneas, que no tienen granitos, que no tienen grumos. Y lo otro importante es pausas estratégicas que se refieren, por ejemplo, a yo me metí mi comida en la boca, debo dejar el instrumento, la cucharilla, el cubierto en el plato. No me quedo con la comida con el cubierto en la mano. Esa pausa me va a permitir a mí preparar mejor el bolo, me va a permitir evitar ese amontonamiento de comida en la boca, que es un error común en Parkinson, que vemos que hay mucha comida en boca y como el proceso es lento, es costoso por la rigidez y la bradicinesia, vamos entonces a prevenir todo esto y todo esto se le enseña a esa persona con Parkinson y a su cuidador. En el caso de las personas, Marta, las personas que viven solos o solas, que no tienen a un cuidador presente, ¿cuáles serían las recomendaciones para mantenerse seguros cuando empiezan a notar cambios? ¿Qué les podríamos decir? Qué importante eso porque esa es una realidad. Tenemos personas con Parkinson que viven solos, ¿sí? Educarse. Lo primero es educarse, tener toda la información a mano y también incluso funciona mucho llevar como que registros. Y los registros son muy importantes porque no es algo subjetivo. Es decir, yo paso de esa percepción subjetiva de que, cónchale, yo creo que estoy comiendo peor. Ah, mira, no, mira, yo estoy comiendo es así. ¿Por qué? Porque puedo llevar un registro. Por ejemplo, hay tres estrategias que puedo compartir. Una, llevar ese registro en una tabla. Una tabla, una hoja, una tabla Excel, como les sea más fácil, en donde estén la hora en que como, la hora en que me tomo el alimento, qué consistencia me comí y qué es lo que observo como incidencia. Por ejemplo, ¿hubo tos o no hubo tos? ¿Hubo voz húmeda? ¿Cuánto tiempo me llevó comer? Registrar, empecé a comer a tal hora, terminé a tal hora. Cuando me cepillé, que observé aquella bandera roja de la que hablamos, todo eso se puede registrar en una tabla. La IA nos ayuda muchísimo en todo esto y es sumamente útil
para que esa persona con Parkinson que está sola tenga algo objetivo que le pueda incluso mostrar a ese especialista, incluso a distancia. Mándeme todo y uno entonces analiza todos esos cuadros. Otro aspecto importante es que debe controlarse el peso y la hidratación. Entonces, esa persona que está sola y la que no está sola también, ¿ok? Debe pesarse cada 3 meses, cada 6 meses. Eso va a depender también del estadio y de las dificultades que tenga. Eh, Estar pendiente, por ejemplo, una señal de alerta que no comentamos, que es importante, me estoy acordando ahorita, es los cambios en la cualidad de esa orina, si el color cambia, si la frecuencia cambia, porque eso es un indicador de deshidratación o de malnutrición. Y otra es la foto del plato. Yo tomo la foto del plato antes, cuando me lo serví, y tomo la foto del plato después que comí. Y llevar esos registros cuando uno es una persona con Parkinson que está sola, también es muy útil porque permite objetivar mi evolución y permite de una manera objetiva, valga la redundancia, a mostrar a aquel especialista, mire, esto es lo que yo tengo durante un mes, 2 meses de observación. Al final, fíjense, ¿qué diría yo de todo lo importante de esto de la delusión? Comer debe seguir siendo ese acto social y placentero, que eso más que mantenernos nutridos y sanos, nosotros, nuestra cultura es que comer es un acto placentero. Eso lo debemos tratar de mantener y que no se convierta en un campo de batalla, porque a veces se convierte, lamentablemente, lo he observado en mi consulta, en un campo de batalla. En el consultorio nosotros vamos a tratar una función. No, o sea, no solamente es tratar esa función, pero también vamos a acompañar al paciente y a su familia a través de todos estos cambios de esta condición, haciendo lo posible porque cada ajuste en ese plan impacte en esa calidad de vida de ese binomio que debemos cuidar, que debemos acompañar, que es el binomio persona con Parkinson y cuidador. Marta, precisamente cuando se llega a un punto donde ya la deglución es algo más grave, cuando ya es un problema complicado de manejar, ¿cuáles serían las opciones o las alternativas de alimentación que tienen las personas y cómo pueden abordar las familias estas conversaciones difíciles entre ellos y con la persona con Parkinson? ¿Cómo pueden ayudarlos a comer bajo otras alternativas? Sí. Bueno, lo primero es destacar que estas conversaciones, que son conversaciones costosas, difíciles de abordar, porque también hay mucho tabú con respecto a las vías alternas de alimentación, como pueden ser las sondas nasogástricas o las gastrostomías. Se deben conversar desde el principio del diagnóstico, porque si la persona con Parkinson vive suficiente, que es lo que estamos observando por los tantos avances que hay, tanto en medicina, terapias de primera línea como terapias de rehabilitación, estamos teniendo personas con Parkinson que viven 30 o más años con buena calidad. Entonces, es importante y, ojo, por cierto, con la Parkinson's Foundation, ellos tienen un curso muy lindo, muy hermoso, que empodera mucho, que educa mucho, que es el de cuidados neuropaliativos en la persona con Parkinson. Y ahí, por ejemplo, yo aprendí a que esas conversaciones se tienen desde el momento de diagnóstico, porque desde el momento en que la persona con Parkinson está con todas sus capacidades, es conversar. Si llega este momento, ¿qué vamos a hacer? Porque la persona tiene derecho a decidir, yo no quiero que me coloquen ningún gastrostomo o yo sí voy a querer que me coloquen un gastrostomo. Hay el chance para conocer el procedimiento, para evaluar el procedimiento a distancia, porque todavía la persona come perfectamente de una manera segura por boca. Pero lo que no es recomendable es esperar tener la disfagia severa, tener una broncoaspiración severa y en ese momento tan angustiante, tanto para el paciente como para la familia, decir si le pongo el gastrostomo, no le pongo el gastrostomo, el riesgo es muy grande. Entonces la sugerencia es tener esas conversaciones abiertamente con los profesionales, quienes vamos a explicar los pros y los contras. Todo tiene pros y contras de cada procedimiento y destacar que para llegar a eso generalmente pasan muchísimos años si se hacen las rehabilitaciones como se deben hacer. Y básicamente yo diría que ese es el consejo de oro. Pensarlo, conversarlo con los especialistas desde el principio y las alternativas son esas.
hay un momento en donde si se llega, no se puede comer más por boca porque generan muchas neumonías. Y la segunda de las dos causas de mortalidad en Parkinson son las caídas y las neumonías por los problemas de deglución que se presentan. Marta, ¿alguna anécdota, algo que nos pudiera compartir sobre esta situación de la deglución? Sí, hay una anécdota muy particular de un paciente que estábamos trabajando de deglución, que él me dice, por eso lo mencioné lo del campo de batalla, que él, él me decía, Marta, no puede ser que yo estoy comiendo y entonces para mi esposa es más importante la alfombra que yo coma seguro y tranquilo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ambas cosas son importantes, es decir, validar la situación del paciente, pero validar también la situación de ese cuidador o compañero familiar que está con él. Ciertamente uno dice, no es para nada seguro la alfombra, pero para la esposa era muy importante su alfombra. Entonces, ¿cómo asesoramos a ese tipo de situaciones? Entonces, bueno, buscar, ok, lo primero, por supuesto, es la seguridad del paciente. En eso tenía razón. Y bueno, ¿cuál es el problema con la alfombra? Que se ensucia. Vamos a buscar estrategias. Entonces hablamos, incorporamos a la esposa, que no, ¿cómo logramos que no se le ensucie su alfombra? Bueno, estrategias que los terapeutas ocupacionales también manejan muy bien, como coloco un plástico, coloco algo, pero la anécdota, con lo que quiero que llegue a la anécdota es que ambas partes son importantes, ambas, tanto la persona con Parkinson como ese familiar, y que siempre podemos encontrar un punto medio para que la comida, el proceso de comida sea un proceso seguro, pero también placentero y que no se convierta, como en este caso, y lo recuerdo clarito, él me decía, no puede ser, esto no puede ser, muy molesto, de hecho me lo decía. Y claro, al ponerse molesto, eso le traía más dificultades para procesar la comida. Al final también conversar con la esposa en este caso y decirle, mire, si él se molesta, él se puede llegar a atragantar. Entonces un poco medir ese punto medio de pros y contras y buscar la solución. Muchas gracias a Marta por compartir su experiencia con una persona que experimentó cambios al tragar con la enfermedad del Parkinson. Durante nuestra conversación mencionó algunos recursos de la Parkinson's Foundation, como nuestro curso en línea sobre atención neuropaliativa. Incluiremos enlaces a estos recursos en las notas del episodio para que usted pueda explorar y aprender más. Como siempre, nuestros especialistas en información sobre el Parkinson podrán responder a sus dudas y ofrecerle información en inglés o español acerca de este tema o cualquier otro que se relacione con el Parkinson. Puede contactarlos llamando a nuestra línea de ayuda al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. Para obtener recursos, videos e información en español, visite parkinson.org/recursos. Para preguntas acerca de los temas tratados hoy o si desean dejar algún comentario sobre este podcast o cualquier otro tema, podrán hacerlo en parkinson.org/podcast encuesta. Si disfrutaron de este podcast, no duden en suscribirse, así como calificar y dejar un comentario sobre la serie en los podcasts de Apple o donde sea que reciban sus podcasts. En la Parkinson's Foundation, nuestra misión es ayudar a todas las personas diagnosticadas con Parkinson a tener la mejor vida posible hoy. Con ese fin, estaremos presentando un nuevo episodio de esta serie de podcasts cada mes en inglés con esta serie de episodios en español. Hasta entonces, para más información y recursos, visiten parkinson.org o llamen a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-4PD-INFO o bien 1-800-473-4636, opción 3 para español. Gracias por escuchar.